Ok. Bueno, aquí estamos de nuevo. Y no sé si de manera virtual, si están conectados. Ok. Here we are again. I don't know if the virtual people are connected. Ok. Bueno, vamos a seguir con el temperamento S. We're going to continue with the S temperament. Y el S es estable. The S is for someone stable. Y el this se basa en el inglés. It's based on the English word. Y estable en inglés, ¿cómo se escribe? Nada Stable más in English, is it right? Is written with an S. empieza con S. Así And que in se Spanish, escribe ES. stable. Y no, la S sale del inglés stable, en español sería estable en vez de stable, ¿ok? Y el S estabiliza. The S personality is someone that stabilizes. Un ambiente seguro. It's a Seguro. secure environment. De mucha aceptación. He has a lot of acceptation to the people. Oh, aceptación, acceptance. He has a lot of acceptance towards the people. Y los puntos fuertes que están ahí en la pantalla es su situación ideal incluye The strong points on the screen is with ideal situations is reconocimiento sincero. he has a sincere recognition. Entre todos los temperamentos, es el S que tiene amistades muy profundas. Within all the temperaments, S is the one that has the more profound relationships. Y por eso dice reconocimiento sincero, sincero. That's why it says it has sincere recommendation. Porque algunos otros temperamentos que no son tan profundos en las relaciones, que Because sueltan palabras sin pensar. in other temperaments, there's people that are not so sincere in their relationships and not so profound, so they don't think before they talk. Su situación ideal incluye un mínimo de conflictos. Odian a los conflictos. And one of their ideal situations is minimum conflict. They hate conflict. Y sí, a veces se esconden de los conflictos. Sometimes they just count with the fingers the conflicts that they have. Seguridad. They are secure. No, les cuesta mucho los cambios. Change is hard for them. La situación ideal incluye reconocimiento de su trabajo. One of their situations, ideal situations, is they have receive recognition for their work. Con una aclaración. With an acceleration. Reconocimiento en privado. And the recommendation, and the recommendation of the work is private.
Si desde el púlpito el pastor agradece a un S, muchas gracias, hermana, y eso, en el culto de la mañana de domingo, se esconde. Mencionó mi nombre. For example, if the pastor on the Sunday morning church service where everyone is in the church, the most people, and he says, "Thank you, sister, for all that you've done." If the sister is an S personality, she just hides herself, like, "No, he mentioned my name in the pulpit." Pero sí aprecia reconocimiento en privado. But they appreciate recognition, but in private. Ayer yo te vi ayer. Eso me agrada mucho. En privado. Okay. I didn't hear you well, Clark. Yeah, I was talking to one of the men saying, thank you for the cleanup work you did yesterday, but I did it in private. I talked to him privately. Okay, you Pero, just did it publicly. yeah. Volviendo al I. El I le encanta que toda la congregación escuche su nombre. And the I personality, going back to the I personality, he just loves it that everyone knows his name. They say, "Wow, this is El I es bueno. No, pastor, que no me felicites en privado. and he's like, "No, no, why is the pastor just Okay. greeting me of in private? I want it public." Y dice así en las notas, territorio limitado. Territorio, perdón, con mi acento, territorio Sí. limitado. He has limited territory. Ok. El S le encanta la estabilidad y la claridad. The S personality loves the clarity and the limits. Y si tiene una descripción de trabajo, como una lista de cosas, me toca a mí, me encargo de eso, 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 quiere tener por escrito las limitaciones de su responsabilidad en el trabajo. For example, if they get work handed out to them, they would like the work to have their limits, to have the limits of the work to be set out for them. Y entonces, llega a su trabajo y sabe cuáles son las cosas que le corresponden. And then when he gets the work and he hands it into to his boss, he knows where the limits are of what he has to do. Pero si el jefe llega y añade cosas fuera de la lista, eso es como que le descuadra. And it happens if the boss comes later and he adds certain points or limits to the work already be given to him, it confuses him. Al S le encantan las rutinas predecibles. The S personality loves the steadfast routines, the predictable routines. No. ¿Cómo? Ok. A ver, ¿cómo explico? Por ejemplo, si me da un trabajo de la limpieza. Can she get closer to the microphone, please, so we can also hear? Por ejemplo, si me da trabajo de limpiar la cocina, ¿ok? Quiero saber, ¿eso implica lavar trastes, la mesa, el piso? ¿También incluye las ventanas? ¿O
yo Ah. quiero ser los límites del trabajo que me da. ¿Sí me explico? Eso me hace sentir seguro porque yo sé que lo puedo cumplir. Si no limpio las ventanas, pero nunca lo mencionaron, y el jefe viene, pero las ventanas están sucias, pero no, pensé que eso me hace sentir muy insegura. Yo quiero saber Uh-huh. a cuál me toca. Perdón, Uh-huh. Víctor, no te esperé. No. It's okay. I got it. I got it. Okay, what you were saying is, for example, they tell me that I have to clean the kitchen, but they don't. But I want to know the limits of my work. For example, what is it that I need to do? Do I only clean the stove, the dishes, the table, and the floor, or do I also clean the cupboards and the window? And they didn't mention that. So I want to know exactly the limitation of my work. What do I have to do to know if I were able to do it? And then the boss comes later on, or the person who asked you to clean the kitchen, he said, "But why don't you clean the windows?" And then you feel really insecure because no one told you that you have to clean the windows. Sí, ¿tiene más sentido? Ok. Sí, por el otro lado es el líder que se entromete y añade otra responsabilidad espontáneamente al instante. Y eso le descuadra el S, porque llega bien preparadito con algo bien definido. Because they usually prepare themselves with the structure and a limit of the work to be done. And then if there's last minute changes or someone changes the work or the preparation that they have done, it confuses them and it makes them feel insecure. A ver, hermana, hable para que le escuchen. Si yo puedo, si yo pueda decirle a mi esposo en este caso, mañana, o el mismo día le digo, hoy día vámonos de paseo, pero si él ya tiene, preparado otra cosa. Víctor, ¿estás ahí? Sí, sí. See, for example, she was saying that if she tells her husband at the same day in the afternoon they want to go out and do something fun, but he already has something prepared. Si él no se ha programado, se puede decir, para un paseo, no va. No va. For Me example, tienes que my decir con husband, anterioridad. if he didn't prepare himself or beforehand prepared to go out, to go to a restaurant or to go out somewhere, he doesn't go. Entonces yo me puedo dar cuenta que él es qué tipo de personalidad o lo que estamos estudiando, de temperamento está teniendo, ¿verdad? Eso me ayuda a saber qué tipo de temperamento. Sería dentro de una S. And that helps me a lot now understanding a bit more about my husband, that he's understanding the temperaments, that I see that my husband is a temperament S. Ok. Otra forma es el S, le encantan las reglas. Reglas. Ok. The other thing about the S temperament is they like rules. They love rules. ¿Cómo maneja un carro? Un S. How does a Si hay un car, auto, se para. Si hay un semáforo, se respeta. No excede la velocidad indicada. Entonces, and da seguridad, normas, the, seguridad. the S also Rutina. stands for security. For example, how does the S personality drive? They drive strictly by the rules. If they come by a stop sign, they stop. If the road is red, it's red. They wait. They don't exceed the speed limit. They love to follow the rules. Y si su jefe le impone algo nuevo
en que tiene que improvisar. If their boss is adds something new or different to them that they need to do to their given task, Llega a la cocina porque está en la lista hoy ají de gallina y otras cosas. for example, they have to go to the kitchen and today on the menu is spicy chicken. El S llega felizmente porque ya está en la lista hoy. Y ayer verifiqué que tengo los ingredientes, o quién sabe las cosas, o está en la lista. For example, is already listed out from yesterday that today we're gonna do spicy chicken. I've got all the ingredients ready. Y llega, no sé a quién le echa la culpa, al pastor, la pastor, pero alguien llega, la autoridad. No, pero ese equipo de americanos les encanta la comida mongoliana en los Tailandia. Okay, Un plato so mongoliano para el mediodía. Y So, encontré en Google aquí, bueno, sí. Que So, te vaya bien hoy. pobrecito. Okay, so I don't know whoever gave the orders, the pastor or the leader or whoever gave the orders to cook the spicy chicken today, comes along and tells you, no, there's a team that's visiting us. They don't like spicy chicken. They like the Napoleon food. So please check on the internet to see a recipe for the Napoleon food so you can prepare that. And good luck with everything. Tiene de inmediato un ataque de pánico el S. Okay. And they immediately have a panic attack. Porque si quieren caerse bien siempre con la gente. Because they always wanna have a good presentation before the people. Y por eso ellos les encanta el S, métodos tradicionales o rutinas, así. That's Algo why muy the predecible. the next point says they love traditional methods to do the things. They love routine. They love routine. Por ejemplo, si estoy manejando mi coche, mi carro, For example, if I'm driving my car, yo sé cómo llegar al mall. I know how to get to the mall. Yo voy aquí, allá, mover, y allá llego. I go here, then I go there, then I turn left, then I turn right, and I get to the mall. Y sigo la misma ruta cada vez. And I go at the same route every time. Si la municipalidad hace construcción, If the municipality is doing some construction work with the roads, me tengo que desviarme I have to take a reroute. y estoy así porque temo perderme. No quiero probar algo nuevo sin seguridad. And now I'm scared because I don't know which road to take, and I can get lost maybe. Bueno, hoy en día con GPS, sí. Hoy en día con GPS. And nowadays we have GPS for those people. Aunque de vez en cuando un GPS te mandan en una dirección muy equivocada. Okay. And sometimes the same GPS system sends you the wrong way as well. Y el S es relacional. And the S person is also really relational. Pero lentamente, con pasos seguros. But slowly Lentamente, con pasos seguros. Slowly with secure steps. Como siempre comparamos, el I entabla una amistad en cuestión de segundos. For example, we saw the I that he can make friends in a question of seconds. El S es muy leal, entonces es muy selectivo
con cuáles personas se va a entablar una amistad de toda la vida. And the S are very careful from the people who they make their friendship with, because it's for life. No se abren con todo el mundo. They don't open up to everyone. Se abren ellos con las personas profundas y sinceras. They open up to the sincere and profound people, Porque son gente de calidad. because they're people with a quality time. Pero una vez que son amigos, casi va más allá de la palabra porque es sumamente profundo. Because Algo muy bonito. if they have the friendship with someone, it usually goes beyond words. It's more profound than even words can say. Ok. Sus puntos débiles. So let's go to the weak points. El S tiende a resistir los cambios. They have a tendency to resist change. Si le pone una fecha límite, le cuesta al S. If you put a limited date, it's really hard for the S. Porque eso sería como un D exigiendo que se logre una tarea y al mismo tiempo sacrificar el aspecto racional del equipo. Because this means that it exceeds them to do a certain duty at a limited time, and that changes the rational work and stability of the team. Yeah, relational. A relational stability of the team. Voy a añadir un poco más. I'm going to add something. Para un S, no tiene en sí valor para ellos alcanzar una meta ministerial si se sacrifica algo del aspecto relacional, si no se llevan bien, si es puro trabajo. For example, the S person are very unlikely to be successful or to do a ministerial work if it's not based on a relational, or there's a relational sacrifice in the ministry. El S prefiere tener metas modestas y llevarse bien en unidad y armonía. And the S is a person that prefers to do things modest and to be more important to the relationships, En vez de alcanzar el gran sueño. instead of reaching the big dream. Dice así, son demasiado indulgentes. Ah, ok. Está bien, hermano. What is the right word for indulgente, Clark? Yeah. Indulgent in English, but it also means very quick to forgive. Uh-huh. Yes, I looked it up this morning. Yeah. Yeah, they're over indulgent, or they're really quick to forgive, too quick to forgive. Voy a ser sincero, antes de la clase yo busqué en el diccionario indulgente y apareció allí una disposición de perdonar al instante. Mm-hmm. Y entonces, yo antes de esa sesión, o más bien en la mañana, porque tenía mis dudas, yo salgo de las notas entonces, de que, ves, que un S absorbe la culpa de una situación porque le cuesta confrontar. I've Para un been S, I've been
I've been looking at the word indulgence, and it is a synonym that means that a person that forgives too quickly, and that ¿cómo es la última parte que dijiste, Clark? I didn't hear. I'm sorry? The last part that you said, Did you can you just repeat it? Última parte. Ok. Le teme al conflicto de tal manera a veces absorbe la culpa sobre sí mismo en vez de confrontar. Okay, so they're so scared of conflict that they sometimes take the blame on themselves uh, uh, to evade the conflict. Ujú. Y eso no logra nada. No Clark, logra. you're breaking up. I can't really hear you well. Y eso es como simular la paz, no realmente estar en paz. Dice, todo está bien. It Quiera. simulates, but not necessarily means that they are in peace. Y el ese tiende a sufrir en silencio porque le cuesta confrontar y las cosas no están bien. And the S normally suffers in silence because they evade conflict, and they suffer alone. Do you want to get it? Yeah. Eh, en el diccionario dice que es la tendencia de ser muy generoso, pero demasiado. Me explico, como un pariente, un padre que es muy, Mm. sí, consciente a su hijo, indulgent, así como que le da demasiado realmente. Y It is one of the as he said, one of the explanations on the dictionary for indulgent means over generous person, like a father that's giving, spoiling their children, but in an excessive way, being complacent to the children. Ok, ¿podemos seguir? Sí, entonces, procrastinar, básicamente, esa idea es que no actúo hoy, digo que mañana sí voy a actuar, pero cuando llegue mañana, entonces yo dejo para el día siguiente y así. Entonces, no, si no toma un paso definitivo de actuar. Tiende a ser, le cuesta tomar decisiones definitivas o es indeciso. Dice They're que really indecisive, and also procrastinate. They don't do something today, we'll do it tomorrow. If tomorrow comes, I'll do it the next day. también indica que ellos pueden guardar rencor, pero en silencio. They also intend to keep a grudge, but in silence. Y sí, no, tiene sus puntos débiles. They have their weak points. Y, o rencor, son muy sensibles a la traiciones y cosas así. Les cuesta un They're montón. they're really sensitive, and if someone betrays them, the betrayal, they're really sensitive about that. Si cualquier amistad que hoy ya no es amistad, en su mente es hasta la muerte, la amistad y la otra persona les duele un montón. For example, if there's a friendship that's broken off, they feel really bad because a friendship that they both are for life. Y sí, me cuesta un poco hablarte de ese porque yo veo
los puntos nobles del S, su lealtad y todo eso. It's actually it's hard to talk about the S because we tend to focus, or I tend to focus on the positive and the good points and strong points of the S. Pero yo sé de algunas personas en mi vida que han muerto de un corazón quebrantado. And I've heard of some people that actually died of a broken heart. Y no, con ese cuidado que puede llegar a ese punto de sufrir en silencio o morir alejado. Or someone that can die out being lonely or alone because they're suffering in silence. Un punto débil es que valoran tanto la amistad que se vuelven ellos posesivos de algo, de una amistad. And one of the weak points is because their friendship are so rare, they become over possessive of their friendships. Y le cuesta tomar iniciativa. And it's really hard for them to take initiative. ¿Podemos avanzar? Can we ¿Está move bien? on? Y que Dios nos esté hablando porque hay muchos eses en nuestras vidas. And may God keep on speaking to us because there's a lot of S in our lives. Porque les impacta mucho cuando les acercamos con sinceridad. Because they are really impacted if we share with them, if we're really sincere to them. Algo que no está aquí, creo que es más adelante, pero voy a tocar eso en ese momento, un punto que no está en la pantalla. There's a point that I want to make, but it's not on the screen right now. Entre todos los 4 temperamentos, el temperamento que mejor escucha es el S. Of all the 4 temperaments, the one that listens the best is the S. El D tiende a dictar y hablar y no escuchar mucho. The D has a tendency to speak a lot and not listen at all. No escuche con paciencia un D porque está mirando su reloj. Because the D is not listening with patience because he's just looking at his watch. El I no entiende para nada escuchar porque quiere hablar siempre. The I doesn't understand anything about listening because all they want to do is just talk. El C escucha muy atentamente, pero dentro de sí está analizando cada palabra que estás usando. Está But más the analizando C, que escuchando. but the C is listening to what they're saying, but they're analyzing because the analyzers they overanalyze more than what is being said than just listening. Pero es el S que escucha con paciencia y con sinceridad. And it's the S that listens with sincerity and compassion. Sugiero eso para conectarte bien con un S que intentes escuchar igual como ellos. If I want to encourage you, if you wanna connect well with an S, you try to listen as well as they do. Porque el S no solamente escucha, sino que presta atención. The S not only listens well, but also pays a lot of attention. Si tú eres amigo con un S, ellos prestan atención, por ejemplo, si tienes cónyuge, si tienes hijos, si tienes familia y otras cosas. For example, the S pays attention if you have family members or brothers or sisters or whatever. They pay attention to that.
Cuando ellos te preguntan cómo estás, ellos ya saben mucho de ti. If they ask you how are you doing, it's because they know a lot about you. O ellos se ponen, pero tu segundo hijo, ¿cómo está en la escuela? ¿Cómo le va? But they ask like, how is your second child doing in school right now? How is he? Ellos prestan mucha atención a tu vida y tu persona. They pay a lot of attention to your life, to your person, to you as a person. Muchas veces decimos, ¿cómo estás? Y luego apagamos los oídos y no escuchamos la respuesta. Ellos escuchan la respuesta. Sometimes we just say, hey, how are you doing? And then we put off our ears and we don't even listen to what they're saying. Que prestes atención de lo bonito que es unirse a escuchar atentamente. See, and S loves to listen really carefully, and it's actually beautiful to listen really carefully to what people are saying. Entonces, si tú haces lo mismo con el S, hacer un S, preguntas sinceras y profundas, If you do the same as what an S does, listen carefully and be sincere in your questions that you ask, porque hay más profundidad. No solamente es una frase, ¿cómo estás? Sino que cuando yo pregunto cómo estás, pero ¿cómo estás? it's not just hey, how are you doing? It is really and there's an interest in your life and how are you? Okay. Necesiten que otros le proveen motivación para aceptar nuevos desafíos. They need someone else to provide for them. The first point, the motivation to accept new challenges. Bueno, Beth y yo vivimos 21 años en México. Beth and I lived for 21 years in Mexico. Y fue un tiempo muy especial para nosotros. It was a special time living in Mexico. Yo me integré bien en México con mi vida social, con los pastores mexicanos, en reuniones y muchos intercambios. Yo tenía mi red de amistades en poco tiempo, relativamente hablando. I met a lot of Mexican pastors, and I went very well. And very soon, I made a lot of friends with them. Y en contraste, Beth estuvo más en la casa, algunos años con homeschool y cosas así. Estuve en México, pero en la casa mucho, entre comillas. But Beth, my wife, she's more. She stayed more at home. She was doing homeschooling with the kids, and she didn't go out a lot. Although all the time she spent in Mexico, she didn't go out a lot. Ella seguía en contacto con sus amigas norteamericanas en inglés. She kept contact with her American friends in English. Y pasan años, ¿sabes qué años? And then years and years go past. Y llega un momento en que ya tiene igual amistades profundas con hermanas mexicanas. And then Se years and logró. years go past. And then she ended up having deep friendships with the Mexican woman. Y un día le digo, creo que Dios quiere que nosotros nos cambiemos a vivir en la selva amazónica colombiana y peruana. And then one day I came to her and I told her, I think God is telling us to go to the Colombian and Peruvian Amazon. Ella no estaba muy motivada para aceptar este nuevo desafío. And she wasn't really motivated to accept this new challenge. Sí, los cambios cuestan. Change is hard for them. Pero el ese sí da lugar para cambios, pero siempre en un contexto de amistades genuinas.
The ears are Con sometimes in seguridad. certain contexts are open to change if it is secure and it's within the profound relationship. Nuevamente, ellos no están en la punta de la lanza, ni en la primera fila, sino en la segunda fila del equipo, en el campo de batalla. De They are apoyo y respaldo. they are normally not in the front seats or at the tip of the spear. They're usually at the back seat or second row seat, or they always back the ministry up. They're not going in front. Ellos anhelan siempre trabajar en equipo, no de manera individual. They always try to work as a team, never as an individual. Y necesitan que le prueben ayuda para resolver los problemas. And they need someone to help them to solve their problems. Creo que ya mencioné eso, básicamente les cuesta confrontar. Entonces, tienden a guardar Like- mucho silencio. Like I mentioned, it's really hard for them to confront someone. Confrontation is really hard. Beth y yo manejamos materiales de resolución de conflictos y hay maneras en que puede ayudar a una persona a prepararse para hablar con otra persona. And me and Beth and I have been working with some people, and there's actually a way to help someone to prepare themselves to confront someone. Y creo que los puntos aquí casi hemos cubierto, menos el último punto dice áreas de crecimiento personal, aumentar el ritmo. I think we've covered all the points here. The areas of personal growth is Aumentar el ritmo. Like increase the pace. to increase the pace, to do things faster. Perdón, una se tiende a ser un poco lento. And the S is also have the tendency Como to be a bit tortuga. slow, like a turtle. Y que la tortuguita se esfuerce y camine un poco más rapidito, por favor, ¿ok? Con mucho amor. So Pero the que S, please move a bit forward, move a bit faster so we can carry on, please, turtles. sí, pero con el D no exige demasiado, pero que aumente algo, un poco más rapidito, por favor. But don't let the D's ask them too much, because they're just gonna go a bit faster, nothing else. Cuando salimos a caminar, yo camino más rápido que ella. If we go out and walk, I walk faster than she does. Oh, Estamos dispuestos a ir más rápido si sentimos seguros. And we, talking about the S people, we are willing to go faster if it is safe. sí, buen ejemplo, porque Beth y yo hemos subido montañas y cosas así, entonces en la bajada ella se cuida más que yo. For example, if Beth and I have been taking trials on mountains, and for example, if we go down the mountain and it's secure, she go faster than I. No, es un buen ejemplo. Se está poniendo el sol y ella no aumenta el ritmo, pero yo sí. The sun is going down and she's moving faster than I am. Bueno, el S fuerte, un buen ejemplo es Bernabé. So a strong S, example of a strong S is Barnabé. Bernabé. Barnabas. Barnabas, there you go. Sí, varios ejemplos. Realmente, él le recomendó a Pablo ante los ancianos de la iglesia en Jerusalén. Le respaldó a Pablo. For example, Barnabé that backed up Paul
when they were talking in the council with with uh, with the Romans at the time. Entonces, como los ancianos quizás dudaban de la conversión de Pablo, pero Bernabé se arriesgó con su recomendación. But the elders were doubting in Paul's conversion, but Barnabas backed him up. Entonces, él mostró lealtad hacia Pablo. He showed loyalty towards Paul. Y años después, al inicio, justo antes del inicio de del segundo viaje misionero, sucede algo entre Pablo y Bernabé. And right before the second last trip, just before the last missionary trip, something interesting happened between Paul and Barnabas. Ok, y creo que sí sabe la historia que Bernabé defendió a Juan Marcos el joven y hubo una discusión muy fuerte en aquel tiempo. Y And before Bernabé se mostró leal con el jovencito en esta ocasión. Barnabas was loyal to, he got on an argument with Paul. Can you just repeat that? I didn't hear you well. Please. Y son dos historias fascinantes bíblicas. Me limito a decir que observemos la lealtad de Bernabé mínimo en dos ocasiones. So we can see here examples of the loyalty of Barnabas in 2 times. Ok, y nos queda algo de tiempo antes de la una. Son So las there's just a little bit 12:40, time ¿cierto, Vilma? Estamos before sincronizados. 1, so we can work through C. ¿O quieren Let hacer me- algunos comentarios del este? ¿O seguimos? ¿O? Someone wants to do some comments about the S, or do we continue? Sí, me copia Víctor. C. ¿Me escucha? Ya. Pregunta es, estamos viendo acá los 4 conceptos del temperamento del líder. C. Estoy preguntándole a Clark, que estoy viendo y qué bonito me gusta este tema de trabajo en equipo. C. Go ahead, Víctor. ¿Sigo? Sí, lo que quería preguntar a Clark es que estos 4 conceptos del temperamento en el líder debe conocer los 4 conceptos para ser un líder, porque dentro del equipo tenemos al co-líder y los asistentes que posiblemente dentro del equipo se encuentren esos 4 conceptos. Entonces, la otra pregunta sería, yo acá le diría, ¿cuál de esos conceptos o fusión de 2 conceptos asumiría el liderazgo? Okay. So one of the students are asking, for example, he really loves this new concept that he's learning about the personalities, and he's asking. They are obviously talking about leadership. So he was asking for example, in a church leadership, if there's the leader needs to know all 4 of these this concepts of personalities. That's his first question. And the second one is he's commenting that it's really necessary for someone to know that, because it depends on the level that he's gonna put his team members, where he's going to put his team members, because he's going to put certain team members with certain personalities, going to give them certain duties. Ok, perdón, con alguna distracción. ¿Cómo fue más o menos? ¿Pueden resumir un poco qué era la... ¿Cuál es el concepto para ser un líder? Ok.
Bueno, voy a empezar con una respuesta más amplia como un punto de partida. Porque hemos trabajado con muchas escuelas de liderazgo. I'm Hay going to start with, personas que nos han dicho, yo no soy líder porque no soy un D. I'm going to Eso start es with a una really, really equivocación. big, wide Tenemos que answer. empezar con eso, que Dios ha dado como dones, habilidades, etcétera, a cada uno, que todos tienen bastante valor. Y algunos We que have to se understand. Sí. We have to understand that Adelante. God gave to us, all of us have given us gifts, spiritual gifts, and we have to value that in everyone. Now we hear nothing. No, eso no es el de... ¿Escuche ya? Sí, ahora sí. Ok. Creo que estamos haciendo un cambio. Ok. Okay. Y la pregunta más que todo es si el perfil más normal o algo así de uno que puede estar al frente. La respuesta es, empezamos con eso, que Dios ha creado a todos con dones distintos, temperamentos distintos. Mhm. So the question was: is there a certain temperament that's usually the leader? And one of the first part of the answer is that God gave all of us certain gifts, as God handed out for each one of us. Normalmente, si se hace la pregunta quién es el líder, la gente dice más que todo es el D. Esa es la inclinación, uno que si se pone al frente y toma el liderazgo. And usually it's the deep. If you ask the people, they usually say it's the D personality that takes the leaderships and move forward and dominates. A corto plazo, eso puede dar resultado, porque tenemos una cabeza y queda en claro. And if we go on a short term, that can give good results, because you need a head, you need someone that goes ahead, and you can move forward. A largo plazo, si no se integra un equipo con todos los dones o temperamentos, la gente sufre. And in the long term, if they don't incorporate a team with all the gifts and the abilities, normally the team suffers. Porque un D sin límites tiende a tomar más y más control o dicta más, entre comillas. Es peligroso. And a D, as they go on and forward, they usually have the tendency to dictate more, and to lead more and more and more and more. No da espacio a los demás y They puede don't give. sofocar a They los don't demás give. a largo plazo. They don't. In the long term, they don't give space for the rest to help and form part of the team. Y un buen equipo quizás empiece con un D, tiene que integrar gente y llegar a tener más un liderazgo compartido con todos los dones. And a D personality should have get the team get together and then have to share the responsibilities of the into each member according to the gifts and the abilities. Sígueme y da resultado. And they would say, "Follow me," and there will be results. No se puede hacer eso con un pionero y en el principio, sígueme. Maybe it could be like Jesus in the beginning, who said, "Just follow me."
No, digo, el temperamento I dice, sígueme, Oh, temperament I says, come and follow me. pero no sigue una línea recta, sino que es así, así, así. But he doesn't walk in a straight line. He goes left and right and backwards and forwards and everywhere. Un primo de Lauren Cunningham es un I. A cousin of Lauren Cunningham is an I. Y él en un tiempo tuvo quizás la base más grande en los Estados Unidos. And for some time, he had one of the biggest bases in the United States. Desde el primer día contaba con lo que antes era su pastor de jóvenes en una iglesia, Wick Nees, le acercó y detalló el sueño de él. Ok, entonces, bueno, su nombre es Leland. Leland está aquí. Visionario. I, es el I. Yeah. So this leader of the base that was an I had one of his co-leaders underneath him that really challenged him in a certain way. But because he was le I, respaldó. he backed him up because he was a great visionary, and he needs someone to back him up. Y no es. Porque tenía desde el primer día una persona cubriendo su espalda. Because he's a dreamer and someone like a C that he needed to back him up while he's running with his vision. Un I solito va a ser así, sin claridad. Y es difícil. And I would be all over the place all the time. Y como visualizamos, ves, se puse aquí como I y C. Wick no se alejó, Wick es el nombre del C, sino que Wick le acercó a Leland y le acompañó, detalló. Mm-hmm. Okay? So Lick is a C personality's name. He got together with his leader, he got close to him, and he backed him up, and they worked together. Líder S, ¿cómo es? ¿Cómo es el S? Okun, can you just mute your microphone, please? ¿Me escuchas? Yeah, there's just a mic open. God first, Okun, can you just mute your mic, please? Oh, está hablando con otra persona. Oh, ok. Sí, está hablando con otra persona y no podemos escucharnos. Ok. Ahí, yeah, continue. Un S normalmente tiene un enfoque bien concentrado en un grupo quizás no con números altos, 20 personas, 25 personas. And S is usually a person that has got a focused goal to reach, but he doesn't work with a multitude of people, maybe 20 or 25 at most. Y en su mente, en un sentido, es como que me doy, me comprometo, sin pensar en el tiempo, porque hacen trabajo de profundidad y de calidad. Because there are people, the characteristics is the work is with quality and profound. They commit themselves to the project or to the future, to the vision, without a time limit, because they work on the quality and the profound of the work that they're doing. Y la persona que viene a mi mente es en Iquitos, Stacy. There's a person in Iquitos that's called Seisi that comes to mind. Ella es iquiteña.
She's from Quito, Iquito. Tiene más de 20 años ministrando a los niños de la calle. And she's got over 20 years ministering to the kids in the street. Ofrece un liderazgo profundo, transformador. And she offers a formed and profound leadership. Hoy en día hay varios pastores iquiteños que antes eran niños de la calle, ya tienen su edad, ya hace que ella tiene más de 20 años. There's actually today, God first, can you please mute your microphone, please? ¿Ok? Y es un líder que tiene profundidad. Un S. An S leader is someone that has a profound leadership. En general, números más bajitos, pero de más calidad. Hello. Hello. Yes, we can hear you. Okay. D tiene una visión más amplia con números más grandes. Clark, I think God first wants to say something. Okay, escucho. I'm listening. God first, go ahead. Yes, hello. Go ahead. I said I was. God first, we cannot hear you. Your signal is too low. You have a poor signal. Maybe if you turn off the camera, we can hear you. Okay. So I something on that we should put transfer thought. And I was unable to enter from yesterday because we went to missionary area, and I still have been. And I came. God first. We can't hear you, brother. You have poor signal. You need to put off your camera. We can't hear you. Okay. Y luego el C. Soy como no sé qué. No voy a el liderazgo del C es una persona que detalla. El ejemplo que le voy a dar está en su WhatsApp. Y están como que, ¿qué está diciendo? El manual que ustedes tienen en español, Derechos Reservados, es un manual entre más o menos 12 manuales de un líder C que detalla. Él lleva desde el año 94, 28 años, si no me equivoco, trabajando en materiales para liderazgo. Ustedes están beneficiando de, bueno, me conmueve en el sentido de que él trabaja detrás del escenario. Can you Okay. closer to the mic, please? Yeah, sorry. Yes. El manual que ustedes tienen empezó a trabajar eso en el año 94, lo que se ha repartido desde el año 94. Steve Meyers ha trabajado como un líder C, detallando cosas que nos pueden ayudar. So there was a leader called Steve Meyers. leaders that can you just get the whole story, because I didn't hear you before. Yeah, so for the English audience, the manual that you have, Steve began to work on that in 1994. So this is a C that details things. That's a leadership C. Whatever, a long time ago. Y
Así que, bueno, si puedo promover la escuela de liderazgo. Si un día toman la escuela de liderazgo, son más o menos ahí 12 manuales. En esos manuales, tú puedes leer como 4 o 5 páginas, que es un resumen de un libro de 200 páginas. Wow. There's over 12 summaries that's been written over these personalities, and the summary is 4 pages long. That is a summary of a book that's over 200 pages. Y es un líder y es un C. And that was done by a C leader. Le encanta estar en su oficina, He loves being in his office porque encontró otro libro más que puede ayudar. and I found another book that can help you. Y él también es racional porque dirige, por ejemplo, escuelas de liderazgo. He can do he can help with leadership because he developed the leadership himself. Porque es un liderazgo C. Entonces, todos son líderes, pero con sabores distintos. This is a C leadership. All of them have leadership skills with a different flavor. Por esa razón, hablamos de equipo de liderazgo. That's why we talk about a leading team, Leadership team. leadership team. Y bueno, estoy consciente del tiempo, tengo que terminar. Si hay humildad, If there's humility, se va a formar un buen equipo de liderazgo. there's going to form a great leadership team. Si hay ego, si hay inseguridades, va a ser If there's, básicamente imposible. if there's a lot of ego and selfishness and pride, it's going to be really hard. Entre más confianza, más humildad, se van a apoyar mutuamente. If there's more humility and compassion and understanding, there would be a great way to mold one another. Si estamos unidos de corazón, de alguna forma llenamos los huecos en el liderazgo. If we have our hearts available and open to work with one another, we can fill the holes. Y aunque creo que tiene valor hablar de DISC, hasta más bonito es sin pensar, llenamos huecos sin analizar qué hueco estoy llenando. Lleno de Yeah. hueco. if we analyze the DICS, the disc, the summary would be that we would fill the holes for one another without saying that we're going to fill the holes. Por ejemplo, una persona casi sin pensar dice, yo me encargo de detallar, pero no es un C. Then, for example, someone like a C would, without thinking, would just go and help and support and fill the hole for someone that's needed. Yeah, even if they're not naturally a C, they just, I'll fill the hole. Yeah. Hay esta disposición. Mm-hmm. Y bueno, estamos sobre la hora, estamos avanzando algo. Espero que Dios nos esté hablando más que todo. And we're a bit over the time. I hope that God is speaking to us all. Okay. Thank you. Gracias, Víctor. Thank you. Thank you. Gracias. You're welcome. Gracias, Víctor. De nada. Now we will dismiss the class. Yes, we can pray. Vamos a terminar la clase y vamos a orar, ¿ok? Gracias, Clark. Gracias, Beth.
Y bueno, muchas gracias por todo lo que nos han dado esta mañana y también el día de ayer. Thank you so much for what you are teaching us today and yesterday. Thank you a lot. Let's pray. Orar. Señor, te damos gracias en esta tarde, Señor. Gracias porque aprendemos así, Señor, y para poder conocernos y entendernos, Señor. A veces podemos preguntarnos por qué no soy como la otra persona, pero nos has hecho únicos, Señor, para poder ser útil en tu reino, Señor. Gracias, Padre. Thank you so much, Lord, because you made us unique. So now we can understand how you created us, Lord. Thank you for this class. Thank you for Clark. Thank you for Beth, Lord. Bless them, Lord. Bless each student as well. En el nombre de Jesús, Señor, gracias por todo. Bendecimos tu nombre. Despídenos de esta reunión, pero nunca de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. God bless you. See you later. Bye bye. Chao, chao. Bye bye. God bless. Take care.